¿Qué opina usted sobre el dióxido de cloro? Giancarla Pérez pregunta que qué opinamos del dióxido de cloro. Mira, Giancarla, yo entiendo, lo he hablado en algún momento, entiendo que existe la necesidad, el ser humano tiene necesidad de esperanza, tiene necesidad de que levantarme un día y encontrar que esté resuelto el problema del coronavirus, de que esto, tronamos los dedos y desaparezca. Eso motiva a que uno desarrolle una capacidad inherente del ser humano. El ser humano tiene esa capacidad como un animal en la selva que quiere defenderse de una presa. Pues uno tiene una esperanza, una gana de que las cosas sean de una manera y nos hace ver cosas o oír cosas donde no las hay. Ejemplo, la pregunta que tú haces del dióxido de cloro, que es una sustancia química que algunas personas han especulado sobre lo provechoso que pueden llegar a ser, pero si el mecanismo que existe para demostrar si esa sustancia es válida realmente, si se puede usar realmente, si ese mecanismo se usa y se demuestra que no es válido, la fuente oficial dice que no, ¿por qué vamos a mantener la idea esperanzadora de que puede este producto solucionar el problema del coronavirus? El hecho de que la gente insista en esa vía, casi seguro es por la esperanza, por la necesidad, por el hambre de solución que tiene. Pero te lo explico con extraordinaria transparencia. No hay magia en la ciencia, no hay trucos, no hay atajos, no hay plan B. Hay lo que hay. Y muchas veces no sabemos, tenemos que esperar saber. Decía hace unos días una paciente en urgencia. Entonces, ¿qué me pasa, doctor? Yo no sé lo que le pasa. No sé lo que le pasa. Vamos a ver. Deme margen de tiempo para estudiarla, investigarla, mirarla. Pero no puede ser darle un botón de qué me pasa. Doctor, toso y me pica la tripa. ¿Qué me pasa? Vamos a hacer una historia, vamos a preguntar, a indagar, a profundizar en la ciencia de la semiología, una de las materias más preciosas. Habla de inspección, palpación, percusión, auscultación, métodos exploratorios del paciente. Hay que explorar al paciente, hay que mirarlo, hay que hablar con él, hay que escucharlo, hay que pedir pruebas que complementen esa exploración y después del conjunto de esas cosas que haces, ojo, aún haciendo todo lo que has hecho, a veces das una impresión diagnóstica o un primer diagnóstico o un diagnóstico presuntivo. Ese diagnóstico no es el definitivo. Incluso en un primer diagnóstico puede ser diagnóstico comparativo. Un ejemplo, dolor abdominal de probable origen cólico, probable origen intestinal, probable origen... A veces haces con probabilidades de entre una cosa u otra. Puedes hacer un planteamiento bi de dos cosas. Esa variabilidad, esa situación no hace que seas en un minuto, en 15 minutos, en una primera entrevista. No puede ser certero. Aunque hayan patologías que son muy claras o vengan muy evidentes en una analítica, un ejemplo, una infección de orina, que la vea muy clara en la prueba de orina, pues a ojo cerrado es infección de orina. O un infarto en el que el electro lo ponga muy claro, pues es un infarto. Pero es que todo no viene tan fácil de diagnosticar, no es tan fácil. Recuerdo en mi experiencia, a lo mejor, de miles de apendicitis a las que me he enfrentado, probablemente fáciles de libro, muy claras, a lo mejor sean de miles, a lo mejor sean 100 que vengan muy fáciles. Las otras vienen oscuras, turbias, tienes que husmear, buscar para poder dar con el diagnóstico. No es tan fácil diagnosticar. El paciente llega, diagnostica, controlar los dedos. Llego, tengo esto y póngame esto. Es muy fácil hacerlo así, pero quien lleva la responsabilidad, quien tiene que tomar la decisión, a quien se le van a pedir responsabilidades al médico, por lo que tiene que ser cauto, cuidadoso, prudente, a la hora de tomar las decisiones de diagnosticar. Entonces, sin intentar irme a la parcela, que me gusta mucho viajar por la parcela, cuando dices del dióxido de cloro, que qué opinión me merece, de haber sido útil, créeme, no hay ninguna mafia oscura que quiera ocultar el beneficio de ese producto, no lo quieren sacar, no, lo han visto ya, lo han estudiado y realmente no cumple las expectativas que pasaba. Pero eso ha pasado con muchos otros tantos productos. Con la hidroxicloroquina se ha dudado del 100% de su aporte, si aporta o no. Hay un montón de fármacos que estamos usando en el que por primera vez de todos los fármacos que hemos usado se ha conseguido un solo que tiene capacidad frente al virus. Todo lo demás enfrentan la situación que provoca el virus. Ojo, un ejemplo, un incendio. El bombero puede apagar el incendio, pero quien lo haya provocado no lo detiene el bombero.
Y hay que investigar, buscar, a ver si fue provocado, si fue accidental. La policía hace su investigación hasta que dan con la persona responsable. Entonces, una cosa es el fuego propiamente dicho, tratarlo. Me duele, trato el dolor. Y otra cosa es entender por qué te duele, quién lo provoca, cómo es. Es totalmente distinto. Entonces, hasta la fecha, tratábamos la sintomatología y las complicaciones que vienen dadas del coronavirus. Una complicación, la insuficiencia respiratoria, una complicación, la neumonía, una complicación, las infecciones que se adjuntan, que vienen de manera colateral, que no son directas del coronavirus, a mayores se asocian infecciones bacterianas, una complicación, la anosmia, síntomas, la falta de gusto, la fiebre, el malestar, el dolor, la mialgia, la artralgia. Ese conjunto de sintomatología nosotros la tratábamos, pero no disparábamos de manera específica al virus. Quien enfrentaba de manera específica al virus es la inmunidad tuya, tu autoinmunidad es quien se enfrentaba en una guerra contra el virus. Pero nosotros tratamos la sintomatología y las situaciones adversas, patologías adjuntas que vienen con el coronavirus, eso sí tratamos. Pues recientemente, dentro de todas esas alternativas terapéuticas que estábamos usando, el Revensablir, un retroviral, utilizado de manera hospitalaria, que se ha llegado a usar contra personas con el SIDA, el VIH, pues así como otros tantos fármacos, se ha probado ese y ha sido el único que ha demostrado un efecto directo al virus. O sea, golpea al virus de una manera que aporta mejora frente al resto de los problemas que genera y a la salud y la recuperación del paciente. Es el único hasta la fecha. Y lo han estudiado casi todo y han probado, no te creas que no han probado con cosas. Y no hay alternativas. Pero el ser humano tiene esa necesidad, esa gana de escuchar esperanza, escuchar cosas y a veces caemos involuntariamente en esa situación de admitir de que tenemos la fórmula, la tengo yo, la encontró Pepe, ¿y por qué no lo hacen si ahí está la fórmula? No es tan fácil, no te creas todo lo que pinten.